Cuando os cuenten que esto, bueno, es una crisis pasajera, no lo es. Es mentira. Esto no es una crisis pasajera. Esto es un cambio de época, que es algo muy distinto. Es decir, eh, el mundo de la Guerra Fría, el reino este que hubo de los años 90, que no se sabía un poco por dónde iban a ir las cosas, eso ha terminado. Eh, Estamos en un mundo distinto y en una época distinta. El COVID ha sido, digamos, el disparador último, pero esto viene de lejos y de muy lejos. Pero por no retrotraernos mucho a las políticas neoliberales de Thatcher y de Reagan, etcétera, esto empieza con el estallido de la crisis económica mundial del 2008, con la famosa quiebra de Lehman Brothers, que sumió en la crisis gravísima, sobre todo al mundo occidental, pero no solo a él. Que no olvidemos, el 2009 el mundo se salvó de la quiebra gracias a que en ese momento, todavía en el 2009, China crecía a un 10%, es decir, crecía con dos dígitos, y fue la que salvó la economía mundial. Ahora ya China, y bastante ha hecho, el año pasado ha crecido un 2% y lo ha hecho fenomenalmente. Es decir, teniendo en cuenta las caídas que ha tenido la Unión Europea o Estados Unidos. Pues bien, el COVID es un desencadenante que además crea todos los problemas de una pandemia mundial, pero que viene de atrás. Es decir, eh, esto acentúa la crisis económica mundial que ya veníamos arrastrando desde 2008 y que no se había terminado digamos, de superar, y lo que hace es añadir una nueva crisis económica mundial mucho más fuerte y que personas como la directora del Banco Mundial, como del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, nada sospechosas de ser antisistema, ya han calificado como la mayor crisis de la economía mundial desde la crisis del 29, desde la Gran Depresión. No estamos hablando de poca cosa. Y esto va a significar, por lo tanto, un empobrecimiento y una mayor desigualdad entre distintas partes de la sociedad. No va a haber, como hablan, una recuperación en V, decían al principio, es decir, caemos rápidamente en una crisis, tocamos fondo y subimos rápidamente. Esto está descartado, no va a suceder, pero lo dicen ellos mismos. Es decir, eh, firmarían muchos de ellos, como el secretario general de la OSCE, que fuera en forma de V. No, perdón, en forma de U. Es decir, que cayéramos, estuviéramos un tiempo en el fondo y en unos años pudiéramos ir ascendiendo y recuperándonos. Ya se está hablando de que hasta, por lo menos, por ejemplo, en el campo de las compañías aéreas, ya están diciendo, luego será mucho más, que por lo menos hasta el 2024 no va a haber una recuperación que vuelva a la situación de antes del coronavirus. Esta crisis no tiene precedentes y supone un cambio de época. Lo que hablábamos antes de la nueva normalidad y la vieja normalidad. Bueno, pues olvidaros todos del mundo que vivisteis antes del coronavirus. Ese mundo ya no existe ni va a volver. Y tendremos un mundo, por desgracia, bastante peor, según mi opinión. Porque de otras cosas, y ahí vamos al tercer punto, el cambio tecnológico que estamos sufriendo sin precedentes en la historia, con una rapidez inusitada, que lleva las redes 5G, inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero sin revolución energética, esto es importante, por el momento no hemos encontrado una energía como podría ser la energía de fusión frente a la de fisión que tenemos ahora nuclear, una energía de fusión nuclear que nos daría para solucionar nuestros problemas energéticos sin problemas para toda la Tierra. Esto todavía está lejísimos. De hecho, el ITER, una de los, vamos, el gran experimento que se está haciendo en Cadarache, en Francia, construyendo una central experimental para producir energía de fusión, energía nuclear de fusión,
todavía la están construyendo, ni siquiera ha empezado a operar. Es decir, esto va para muy lejos. Y ojo, estamos hablando de una central que es experimental, no una para producir ya energía de fusión. Es decir, no tenemos una alternativa real. La energía solar le pasa como la energía eólica y como hemos hablado antes de las pilas, de las baterías de litio para los coches. También necesitan muchos componentes de esas tierras raras y al final el saldo es de que consumen más energía, además energía sucia, de la energía limpia que producen. Puesto que para hacerlo, para hacer un panel solar, para hacer un molino de viento, has tenido que producir, has tenido que introducir en estos sistemas lo que llamamos, bueno, este tipo de metales, este tipo de lantánidos, de tierras raras, cuya extracción es más costosa que la vida útil de un panel solar o de un molino eólico, con lo cual, al final, lo único que estamos haciendo es desplazando, como digo, la contaminación de los combustibles fósiles a la minería. Pero el resultado va a ser incluso peor. Y con esto también quiero deciros, fijaros que pongo lo que significa desempleo. Hay un famoso, y lo tengo ahí puesto, un famoso estudio de McKinsey, que es una consultora norteamericana de las mayores del mundo, un estudio de 2017 en la que ya preveía que en la década en que estamos vamos a perder 800 millones de puestos de trabajo. Y ojo, esto es gravísimo. ¿Por qué? Pues porque eso significa que 800 millones de personas no van a encontrar ya un puesto de trabajo. Sobran los trabajadores. Hay que decirlo claramente. Desde el punto de vista de la economía que va a implementar una inteligencia artificial que va a crear un paro sin precedentes y una robótica sin precedentes, no tenemos nada que ofrecer. La revolución industrial, la primera revolución industrial, tenía algo que ofrecer. Tenía una energía que se conocía desde antes, pero que no se sabía explotar, el carbón. Y fue el carbón, de ahí que yo en algunos artículos cambio el término de revolución industrial por revolución energética, lo que hizo posible la máquina de vapor, no al revés. Es decir, las revoluciones industriales o la revolución neolítica, me da igual, se han basado siempre en encontrar fuentes de energía mejores que se pueden expandir, que se pueden optimizar, digamos, con mayor potencial energético. Como se encontró, eso permitió el proceso de traslado de la población del campo, del gigantesco sector agrícola, a población urbana, porque se estaba creando empleo gracias a la energía producida por el carbón, que alimentaba un montón de máquinas textiles hasta motores, hasta llegar en su momento a diferentes tipos de motores, etcétera. Esto ahora no existe, con lo cual estas personas no van a encontrar trabajo en su vida, sobran. Y además es que tampoco tienen dinero para consumir, porque van a empobrecerse, con lo cual yo he creado, digamos, un término que es la clase sobrante. Es decir, vamos a tener una nueva clase, la clase sobrante, que al capitalismo no le interesa, ni como fuerza laboral, ni como consumidor. Pues esos son los 800 millones de puestos de trabajo que se van a perder con la revolución de la inteligencia artificial y la robótica, pero sin revolución energética. Y aquí viene ya todas las tensiones sociales que junto a la crisis económica mundial va a crear esto. Y finalmente he puesto la guerra híbrida declarada por Estados Unidos, la potencia económica hegemónica, mundial en declive, contra China, potencia mundial en ascenso. Los americanos tienen muy claro eso. Tienen muy claro, uno, que no están dispuestos a ceder su puesto de primacía, es decir, que quieren seguir siendo la potencia hegemónica mundial y que quien se la quiera arrebatar va a pagar por ello.
China, si no se hace nada, si no se ponen sanciones como ya se le han puesto, si no se está sanciones territoriales, si no se está presionando con el tema de Hong Kong y la revolución de colores de Hong Kong, con el tema de Taiwán, con el tema de Xinjiang, por otra parte muy interesante, y otras muchas maneras, en el mar del sur de la China, etcétera, pues si no se está haciendo, si no se estuviera haciendo todo eso, y más que vendrá, yo soy de los que pienso que una guerra no solo una guerra híbrida, sino una guerra ya, o la parte de la guerra híbrida, digamos, convencional, es decir, la de toda la vida, terminará estallando inevitablemente entre China y Estados Unidos, porque si a China la dejan, China en esta década va a sobrepasar a Estados Unidos prácticamente en todos los aspectos, no solo económicos, sino que posiblemente ya para el 2030 y tantos, en la década de los 30, tendrán un mayor poder militar. Entonces, eso no lo va a permitir Estados Unidos. Y para eso ya sabéis que los Estados Unidos no tiene problemas en emplear todo tipo de armamento, entre ellos bombas atómicas que ya lo hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Y que además ahora, una cosa muy peligrosa que estaba haciendo Trump, pero que venía de antes, es que lo que se llaman las bombas de bajo rendimiento, las bombas nucleares de bajo rendimiento, es decir, bombas que tienen 1 kilotón, es decir, que son muy pequeñitas y que Estados Unidos se está planteando muy seriamente usarlas en guerras convencionales.